Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo, digamos, revelador. Algo que llevo pensando mucho tiempo y que finalmente me he decidido a compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, algo que me ha perseguido durante años y que creo que es hora de sacar a la luz. Vamos a hablar de un error. Sí, un error enorme, gigantesco, ojalá nunca hubiera dicho sí, que me ha marcado profundamente. No se trata de una decisión personal intrascendente, sino de una elección profesional que, mirando hacia atrás, cambiaría sin dudarlo. Antes de que empecemos con todos los detalles jugosos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a mi canal. Si les gusta el contenido que hago, si les interesa saber más sobre mi vida, mis experiencias y, por supuesto, mis meteduras de pata, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Créanme, este es uno que no querrán perderse. Ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en esta historia que, la verdad, me da un poco de escalofríos contar. Hace algunos años, cuando mi carrera estaba despegando, me ofrecieron un papel en una serie que, sobre el papel, parecía increíble. Era un proyecto ambicioso con un guión prometedor, un elenco de actores reconocidos y una productora con una trayectoria impecable. Me sentí halagada, emocionada, pensaba que era la oportunidad de mi vida. La protagonista era un personaje con muchísimas capas, con una historia compleja, un reto actoral que me hacía vibrar. Soñaba con la repercusión que tendría, con los premios, con el reconocimiento del público y la crítica. Me reuní con el director, hablamos largo y tendido sobre el personaje, sobre la visión que tenía para la serie. Me vendió una idea preciosa, un cuento de hadas moderno, una historia de empoderamiento femenino. Yo estaba embelesada. Firmé el contrato sin dudarlo, sin leer la letra pequeña, cegada por la ilusión. Ese fue mi primer error. Las primeras semanas de rodaje fueron un sueño hecho realidad. El ambiente era genial, mis compañeros eran encantadores y el director parecía estar contento con mi trabajo. Pero poco a poco las cosas empezaron a torcerse. El guión, que inicialmente me había parecido tan prometedor, empezó a desviarse. El personaje, esa mujer fuerte e independiente que me había enamorado, se convirtió en una caricatura, en un cliché andante. Mis ideas y sugerencias eran ignoradas, mis opiniones no contaban para nada. El director, que al principio se mostraba tan abierto y receptivo, se transformó en un tirano, un déspota que solo buscaba imponer su visión, aunque fuera a costa de la calidad de la serie y de la dignidad de los actores. Intenté hablar con la productora, pero no obtuve ninguna respuesta. Parecía que a nadie le importaba lo que estaba pasando. Me sentí sola, frustrada, impotente. Me di cuenta de que me había metido en un pozo sin fondo, que estaba atrapada en un proyecto que no me representaba, que me estaba consumiendo por dentro. Lo peor de todo es que al principio me culpaba a mí misma. Pensaba que no era lo suficientemente buena, que no estaba a la altura del papel. Me machacaba constantemente, me exigía más de lo que podía dar. Llegué a dudar de mi talento, de mi vocación. Pero con el tiempo me di cuenta de que el problema no era yo. El problema era el proyecto, el director, la productora. El problema era que había dicho sí a algo que no se alineaba con mis valores, con mi ética profesional. Había priorizado la fama y el reconocimiento por encima de mi integridad. Los días de rodaje se convirtieron en una tortura. Iba a trabajar con la angustia en el estómago, sabiendo que cada escena sería una batalla, que cada diálogo sería una humillación. Empecé a somatizar, a tener problemas de salud. No dormía, no comía, no quería salir de casa. La serie, como era de esperar, fue un fracaso estrepitoso. La crítica la destrozó, el público la ignoró. Y yo, por supuesto, recibí mi parte de culpa. Me sentí avergonzada, humillada, derrotada. Fue una época muy oscura de mi vida. Pensé en dejar la actuación, en dedicarme a otra cosa. Me sentía quemada, desilusionada. Necesitaba tiempo para sanar, para recuperar la confianza en mí misma. Y lo hice. Me alejé de los focos, me rodeé de mis seres queridos, me dediqué a mis hobbies. Empecé a ir a terapia y a trabajar en mi autoestima. Aprendí a decir no, a priorizar mi bienestar por encima de todo lo demás. Con el tiempo volví a la actuación, pero esta vez con una mentalidad diferente.
Me volví más selectiva, más exigente. Ya no me conformaba con cualquier papel, con cualquier proyecto. Buscaba historias que me inspiraran, personajes que me desafiaran, directores que respetaran mi trabajo. Aprendí una lección muy valiosa, que no todos los trenes son para subirse, que a veces es mejor perder una oportunidad que comprometer tu integridad. Que el éxito no lo es todo, que la felicidad y la paz interior son mucho más importantes. Y aquí estoy hoy, compartiendo esta historia con ustedes, no para que me tengan lástima, sino para que aprendan de mis errores. Para que sepan que es importante escuchar a tu intuición, que no hay que dejarse cegar por las promesas vacías, que hay que defender tus valores a toda costa. Porque al final, lo que realmente importa es quién eres, no lo que haces. Es la persona que ves en el espejo, no el personaje que interpretas en la pantalla. Por eso, si pudiera volver atrás en el tiempo, si tuviera la oportunidad de cambiar una sola cosa de mi pasado, sin duda alguna elegiría no haber dicho sí a esa serie. Elegiría mi paz mental, mi salud, mi integridad. No quiero que piensen que me arrepiento de todo lo que he hecho en mi vida. He cometido errores, sí, pero también he tenido muchos aciertos. He aprendido mucho de mis fracasos y he celebrado mis éxitos. Pero este error en particular, ojalá nunca hubiera dicho sí, me ha marcado profundamente. Me ha enseñado una lección que nunca olvidaré. Y espero que a ustedes también les sirva de algo. Así que, resumiendo un poco, mi gran error fue anteponer la ambición y la promesa de éxito a mis valores y mi bienestar. Aprendí que es crucial confiar en tu intuición, leer la letra pequeña, y no tener miedo de decir no a proyectos que no te hagan sentir cómodo y respetado. Prioricen siempre su salud mental y emocional por encima de cualquier oportunidad profesional. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme y por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, útil, incluso inspirador. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Alguna vez se han arrepentido de haber dicho sí a algo? ¿Qué han aprendido de sus errores? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. Y para terminar, recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Tengo muchísimas ideas para los próximos vídeos, y no quiero que se pierdan nada. Denle a la campanita para que les notifique cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco, asterisco, asterisco. Más pausado, tomo un sorbo imaginario de mi cafecito. Vale, yo que necesitan más detalles, ¿verdad? La historia completa sin filtros. Porque, a ver, ¿quién aprende realmente de los errores si no se comparten los detalles más escabrosos? Y créanme, aquí hay material de sobra para un reality show entero. Para empezar, hablemos del contexto. Estaba en un punto dulce de mi carrera. Había tenido un par de papeles secundarios en series bastante exitosas, había hecho algunas obras de teatro con buenas críticas, y sentía que estaba a punto de dar el salto a algo más grande. Tenía un agente que me presionaba constantemente para que aceptara cualquier cosa que sonara prometedora. Es el momento de aprovechar el impulso, me decía. No puedes permitirte el lujo de decir que no a nada. Y ahí estaba yo, escuchando a mi agente con la cabeza llena de sueños de alfombras rojas y entrevistas en revistas de moda. Ingenua, completamente ingenua. Cuando me llegó la propuesta de Sombras de la Pasión, sí, ese era el título, ridículo, lo sé, me pareció una señal del destino. El personaje Valentina era una abogada brillante, una mujer que luchaba contra un sistema corrupto, una heroína moderna, vaya. Me enviaron los 3 primeros guiones y me los devoré en una noche. Estaba enganchada. La reunión con el director, Ricardo, fue encantadora. Era un tipo con una labia impresionante, te vendía hielo en el Polo Norte. Me habló de la serie como si fuera una obra de arte, una reflexión profunda sobre la condición humana. Me dijo que había pensado en mí desde el principio, que yo era la única que podía darle vida a Valentina. Me sentí tan importante, tan valorada. Qué ingenua, lo digo otra vez, porque de verdad que me da vergüenza recordar lo fácil que me manipularon. Firmé el contrato al día siguiente. No lo leí entero, lo confieso. Le di una ojeada rápida,
vi que el sueldo era decente, que tenía cláusulas de protección, que luego resultaron ser papel mojado, y estampé mi firma. Grandísimo error. Las primeras semanas, como ya les conté, fueron maravillosas. El equipo era amable, la comida en el set era deliciosa e importante, y Ricardo parecía un genio dirigiendo. Me daba libertad para improvisar, me pedía mi opinión sobre el personaje, me hacía sentir parte del proceso creativo. Pero todo cambió como un día y la noche. Empezó a cambiar sutilmente, casi imperceptiblemente. Primero, el guión empezó a ser raro. Valentina, la abogada brillante, empezó a tomar decisiones estúpidas, inexplicables. Su motivación se desdibujaba, su personalidad se volvía inconsistente. Luego, Ricardo empezó a distanciarse. Ya no me pedía mi opinión, no me dejaba improvisar. Empezó a darme instrucciones contradictorias, a criticar mi actuación por cosas sin sentido. Me sentía como si estuviera en un examen constante y siempre suspendía. Después descubrí que las actrices secundarias, las que interpretaban a las villanas de la serie, sí que tenían libertad creativa. Ricardo las adoraba, les permitía cambiar diálogos, improvisar escenas. Parecía que su objetivo era convertir a Valentina en la víctima, en la damisela en apuros, y a ellas en las verdaderas protagonistas. Intenté hablar con Ricardo, pero era imposible. Se había convertido en un tirano, un tipo que gritaba, que humillaba a la gente en público, que hacía comentarios sexistas y despectivos. No podía ni mirarlo a los ojos sin sentir repulsión. Fue entonces cuando intenté hablar con la productora. La contacté varias veces, le dejé mensajes, le envié correos electrónicos. Nada. Ni una sola respuesta. Parecía que estaba completamente ausente, o que simplemente no le importaba lo que estaba pasando. Ahí fue cuando empecé a sentirme realmente sola. Me di cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla, que nadie me iba a ayudar, que tenía que encontrar la manera de salir de ahí por mí misma. Empecé a investigar sobre el contrato. Descubrí que tenía cláusulas que me obligaban a cumplir con el rodaje hasta el final, a menos que tuviera una justificación médica o una razón de fuerza mayor. Obviamente la productora había previsto todo para evitar que los actores se rebelaran. Intenté hablar con mis compañeros. Algunos me daban la razón en privado, pero nadie se atrevía a alzar la voz en público. Tenían miedo de perder sus trabajos, de ser vetados en la industria. Lo entendía, pero me sentía aún más aislada. Los días de rodaje se convirtieron en un infierno. Me levantaba por las mañanas con un nudo en el estómago, sabiendo que me esperaba una jornada de humillaciones y frustraciones. Me costaba concentrarme, me olvidaba de los diálogos, me sentía torpe y ridícula. Empecé a tener problemas de salud. Insomnio, dolores de cabeza, problemas digestivos. Mi médico me dijo que estaba sufriendo de estrés y ansiedad, y me recomendó que me tomara un tiempo libre. Como si eso fuera posible. La gota que colmó el vaso fue cuando Ricardo me obligó a grabar una escena particularmente humillante. No voy a entrar en detalles, pero digamos que involucraba un vestido ridículo, una situación vergonzosa y un diálogo que me daba asco. Después de esa escena, me derrumbé. Lloré durante horas, me sentí sucia, utilizada. Decidí que no podía seguir así, que tenía que hacer algo para salir de ese infierno. Fue entonces cuando contacté a un abogado. Le expliqué mi situación, le mostré el contrato, le conté todos los detalles de mi experiencia. Él me dijo que era un caso difícil, pero que había posibilidades de rescindir el contrato por incumplimiento de las condiciones laborales y por daños morales. Empezamos a negociar con la productora. Al principio, se negaron a todo. Dijeron que yo estaba siendo una diva, que estaba exagerando, que no tenían ninguna obligación de indemnizarme. Pero mi abogado era un hueso duro de roer. Presentó pruebas de las irregularidades en el rodaje, de las humillaciones que había sufrido, del daño que había causado a mi salud. Finalmente llegaron a un acuerdo. Me permitieron abandonar la serie a cambio de renunciar a una parte de mi sueldo y firmar un acuerdo de confidencialidad. Acepté sin dudarlo. Prefería perder dinero a seguir sufriendo. Salí de Sombras de la Pasión, sintiéndome liberada, pero también profundamente herida. La serie, como ya saben, fue un fracaso. La reemplazaron con otra actriz, pero no sirvió de nada. La cancelaron después de unos pocos episodios.
Yo, por supuesto, recibí mi parte de culpa. Algunos medios de comunicación publicaron noticias sobre mi comportamiento problemático en el set, sobre mi falta de profesionalismo. Me sentí avergonzada, humillada, derrotada. Pero también me sentí orgullosa. Orgullosa de haber tenido el coraje de decir basta, de defender mi integridad, de priorizar mi bienestar por encima de todo lo demás. El proceso de recuperación fue largo y difícil. Necesité terapia, el apoyo de mi familia y amigos, y mucho tiempo para sanar mis heridas. Aprendí muchas lecciones valiosas de esta experiencia. Aprendí a leer la letra pequeña de los contratos, a confiar en mi intuición, a decir no a proyectos que no me hagan sentir cómoda y respetada. Aprendí que no todos los trenes son para subirse, que a veces es mejor perder una oportunidad que comprometer tu integridad. Aprendí que el éxito no lo es todo, que la felicidad y la paz interior son mucho más importantes. Y aquí estoy hoy, compartiendo esta historia con ustedes, no para que me tengan lástima, sino para que aprendan de mis errores. Para que sepan que no están solos si se encuentran en una situación símil. Que siempre hay una salida, que siempre pueden defender sus derechos. Suspiro profundo. Así que ahí lo tienen. La historia completa de mi gran error. Espero que les haya servido de algo. Y recuerden, no tengan miedo de decir no. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme y por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, útil, incluso inspirador. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Alguna vez se han arrepentido de haber dicho sí a algo? ¿Qué han aprendido de sus errores? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. Y para terminar, recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Tengo muchísimas ideas para los próximos vídeos, y no quiero que se pierdan nada. Denle a la campanita para que les notifique cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.